Muchos de ustedes saben que vengo de un trasfondo menonita y mis abuelos siempre tenían el afán de instruirme cómo trabajar en la tierra, cómo trabajar con madera. Siempre estuvimos construyendo algo y todo el trabajo en aquel entonces era a mano, ¿no? Serrucho, martillo, desarmador, que son buenas herramientas, pero dado a mi debilidad y mi flaqueza, era un trabajo sumamente duro para mí. No lo aguantaba, mis músculos no toleraban el trabajo. Avance rápido, ahora más de 30 años después, estoy tratando de enseñar a mis hijos lo mismo. De hecho, hace unas semanas desarmamos un columpio detrás de la casa. Pero es de que el trabajo es totalmente diferente en nuestros tiempos porque las herramientas que hay son tan diferentes. De hecho, yo no me sentía muy bien, entonces simplemente di a mis hijos un par de taladros y les digo, adelante. Y ellos hicieron todo. O sea, es tan fácil, ya. Ya termina, ni siquiera sudas, es un gozo, es fácil. Y mientras preparaba el mensaje, pensé que estas nuevas herramientas son diseñadas exactamente para mí. O sea, el diseñador estaba pensando en mi debilidad, en mi incapacidad de trabajar, tal vez en mi pereza también, cuando diseñó esa herramienta. Y realmente me hizo valorar el trabajo de ese diseñador. Ahora, el antiguo pacto tenía buenas leyes. Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Buenas leyes. El problema es que la gente era sumamente debilitada por su pecado. No pudo obedecer, ¿no? Y por eso la ley les mató, ¿no? Porque el antiguo pacto solamente hubiera funcionado con gente que quisiera y pudiera obedecer a Dios y amarle, y no podían. Pero no debemos por eso pensar de que el Antiguo Testamento haya fracasado, de que Dios falló en dar la ley. Al contrario, el antiguo pacto cumplió con su propósito. ¿Cuál era el propósito del antiguo pacto? Pues mostrar al pueblo de Dios la santidad de Dios y mostrar al pueblo su propio pecado, ¿no? Romanos 3:19 dice que Dios hizo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El propósito de la ley era mostrar a la gente su pecado y entonces guiarles hacia el Mesías, quien pudo erradicar su pecado dentro del nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, porque el propósito del antiguo pacto era solamente revelar el pecado, mientras que el propósito del nuevo pacto es erradicar el pecado y capacitarnos para amar a Dios. Y eso es lo que estaremos estudiando en esta mañana. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en Hebreos capítulo 8. Hebreos 8 estaremos estudiando los versículos del 6 al 13. Hebreos 8, 6 al 13, donde vamos a ver 5 maneras que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Eso para animarnos a adorar el diseñador y ministro del nuevo pacto, que es Cristo Jesús. Si de una vez quieren anotar los 5 puntos, el nuevo pacto es mejor que el antiguo porque es nuevo, es impecable, es interno, es eficaz y es perdurable. Bueno, vamos a leer el texto juntos, hermanos. Hebreos 8:6 dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.
porque reprendiéndolos, dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Bueno, antes de entrar en el texto, sería bueno recordarnos de por qué el autor de Hebreos está comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto. No creo que él esté tan interesado en derribar o hablar mal de la ley. Más bien está tratando de ayudarnos a adorar a Cristo, el ministro del nuevo pacto. Recuerdan de que en el libro de Hebreos el autor nos está mostrando la superioridad de Cristo sobre todo lo que se ve en el Antiguo Testamento. Que Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor que Moisés, mejor que todos los sacerdotes. Cristo pertenece a un mejor sacerdocio y ahora ministra dentro de un mejor pacto. Entonces, mientras vemos acá de que el nuevo pacto es mejor que el antiguo, no perdamos el punto. El punto es de que Cristo es mejor porque Él pertenece a un mejor sistema en todo sentido, ¿no? Ahora, la audiencia que estaba recibiendo esa carta, estaba con esa necesidad de ver la superioridad de Cristo, porque algunos de ellos todavía se aferraban al judaísmo, no habían rechazado todavía al antiguo pacto, no habían rechazado a Moisés. Y Dios estaba a punto de destruir el templo, destruir la religión judaica, y por eso, les urgía, era tan importante que ellos abrazaran a Cristo de manera urgente. Entonces, vamos a ver en esta mañana las 5 maneras que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Y la primera razón es muy simple, muy simple. El nuevo pacto es mejor porque es simple, sencillamente es nuevo, ¿no? Es nuevo. Dios jamás va a reemplazar algo con algo peor, ¿no? Tal vez uno de nosotros que somos pobres, compremos algo nuevo que sea más barato porque nos falta recursos. Pero Dios jamás podría hacer esto porque tiene todos los recursos, ¿no? Entonces, si está reemplazando algo es porque el nuevo es mejor, funciona mejor. Entonces ven ahí el versículo 6, empieza el autor diciendo: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto. Pues Cristo tiene un mejor ministerio porque ministra en un mejor pacto. Y de hecho empieza explicándonos ahí de que Cristo es el mediador del nuevo pacto, que es un término interesante para hablar de la persona que ministra en el pacto. Mediador se trata de un intermediario, en este caso el que está funcionando como intermediario entre Dios y los hombres. Obviamente, de acuerdo a 1 Timoteo 2:4, existe un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, Cristo hombre. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que haber un mediador en el acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel? Y más tarde, no lo explica acá, pero más tarde en el capítulo 9, el autor de Hebreos dice que es necesario porque el pacto es como un testamento. Y en un testamento, pues
antes de que se dé lo que dice en el testamento, requiere la muerte del testador, quien es Jesucristo, quien ratificó el nuevo pacto con su muerte en la cruz. Esto veremos Dios mediante en otra ocasión en Hebreos 9. Acá simplemente está contrastando el antiguo y el nuevo pacto, diciendo de que el nuevo es mejor, el nuevo pacto. Recuerdas que un pacto es simplemente un acuerdo entre dos personas, en este caso un acuerdo muy serio. Tal vez en nuestros tiempos sería semejante a un contrato firmado delante de un notario público, o sea, es decir, un contrato más serio, más seguro, más importante que hay. En el tiempo de Abraham, por ejemplo, ese acuerdo se llevó a cabo por medio de la matanza de varios animales, como firmar por sangre, por decirlo así. Y el antiguo pacto, ese antiguo acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel, era sencillo en sí. Básicamente Dios estaba diciendo: yo seré el Dios de Israel, yo les voy a salvar de todo peligro, de todo pecado, de todo lo que hay. Yo les voy a salvar, ustedes solamente van a obedecer algunas leyes y estipulaciones que yo les doy. Y el autor de Hebreos dice de que Cristo es mejor porque Él ministra dentro de un mejor acuerdo, en un mejor pacto, con mejores estipulaciones, mejores promesas, ¿no? Vean ahí el final del versículo 6. Dice que el nuevo pacto es mejor porque fue establecido sobre mejores promesas. Y vamos a tomar toda la mañana para hablar de esas mejores promesas, porque el autor los enumera después, de que es un pacto eterno, es un pacto eficaz, etc. Pero aquí, para empezar, solamente está diciendo de que el antiguo es peor porque fue reemplazado con algo mejor. Vean ahí el versículo 7. Dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué reemplazas la estufa? No porque está funcionando bien, sino que porque está presentando algún defecto. Porque compras un nuevo saco, lo que sea. Si estás reemplazando algo, es porque el anterior tiene algún defecto y el nuevo funciona mejor. El autor está diciendo: mira, si Jeremías, si Ezequiel, si todos los profetas hablaron de ese bendito día cuando Dios iba a dar un nuevo pacto, es porque tiene que ser mejor que el antiguo, o Dios es necio, ¿no? Es lógico que tiene que ser mejor. Entonces, Cristo es mejor y digno de nuestra adoración porque ministra en un mejor pacto. Es mejor porque es nuevo y no presenta los defectos del antiguo pacto. Y esto nos ayuda a ver el punto que sigue, porque la pregunta es: ¿cuál es entonces el defecto del antiguo pacto? El defecto que el nuevo no presenta, ¿no? Si el antiguo pacto fue reemplazado por un defecto, como la estufa que no se prende, se da por sentado de que la nueva estufa sí va a funcionar, ¿no? Entonces, el segundo punto es simplemente de que el nuevo pacto es mejor porque no presenta defectos, es impecable. El nuevo pacto es impecable. Ven ahí el versículo 8. Dice: porque reprendiéndolos, dice. Y eso es muy importante. Recuerdo que cuando lo leí hace tal vez un par de semanas, pensando en ese sermón, estaba como que tratando de seguir el flujo del argumento de que el autor de Hebreos nos está diciendo de que, bueno, el Antiguo Testamento presentó algunos defectos, el cual el Nuevo Testamento no presenta, y nos tiene listo para explicar cuáles son los defectos del antiguo pacto. Y estamos esperando entonces leer: porque reprendiéndolo, dice, como que Dios va a reprender el antiguo pacto. Pero no es lo que dice. ¿Qué dice? Dice: reprendiendo los, es decir, reprendiendo a los israelitas, a ellos. Es interesante, pensamos de que el defecto del antiguo pacto iba a estar relacionado directamente con el pacto, pero no fue así.
el defecto del antiguo pacto tenía que ver principalmente con los israelitas, ¿no? La ley es perfecta. La ley es perfecta. El defecto del pacto es de que no fue diseñado para erradicar el pecado de Israel. Así que Israel no era capaz de guardar el pacto. Y tenemos que pensar un poquito porque nos está diciendo algunas cosas muy bellas acerca del nuevo pacto, ¿no? El autor nos dijo en el versículo 7 de que el Nuevo Testamento el nuevo pacto fue establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. O sea, el nuevo pacto tiene mejores promesas que el antiguo. A lo mejor no lo hemos pensado así, pero si vamos a compararlos, primero debemos preguntarnos, pero ¿cuáles eran las promesas del antiguo pacto? ¿Cuál fue la promesa del antiguo pacto? Es algo que se repite varias veces en el Antiguo Testamento, algo que luego se cita varias veces en el Nuevo Testamento. Tal vez uno de los primeros lugares se encuentra en Levítico, pero más o menos va así. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá. Y esa frase, esa idea se repite muchas veces en la ley y muchas veces en el Nuevo Testamento. Jesucristo dice, mira, si haces esto, si obedeces la ley, vivirás. Esa es la promesa del antiguo pacto. Es una maravillosa promesa. La verdad es que sí, Dios dice, mira, yo les voy a dar unas leyes, buenas leyes, de amarme, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y con tal de que obedezcas estas leyes, vivirás eternamente. Con tal de que ames a tu prójimo, ganarás el cielo. Solo tienes que obedecer esas buenas leyes que yo les doy. A veces pensamos que el antiguo pacto en sí estaba mal. Y no es cierto. Dios es quien diseñó el antiguo pacto. La ley es perfecta en revelarnos la santidad de Dios. No es de que el antiguo pacto es negativo y el nuevo pacto positivo. No, Hebreos 4:6 de hecho dice de que el antiguo pacto, la ley, nos dio buenas nuevas. Jehová prometió ser su Dios, les amó de su amor y su misericordia. Entonces, ¿cuál es el problema del antiguo pacto? ¿Cuál es el defecto del antiguo pacto? Moisés lo describe así. Hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Deuteronomio 29:4. ¿Ves que la ley es buena? La ley es buena. El problema no está en la ley. El problema es que la gente no pudo obedecer la ley. Y el antiguo pacto no presentaba ninguna solución. ¿Sí? El defecto del antiguo pacto es de que no presenta la solución al pecado de Israel. Y eso nos hace pensar un poco en lo que viene. Porque si el autor de Hebreos está diciendo, bueno, el antiguo pacto tiene un defecto, no pudo erradicar la naturaleza pecaminosa de Israel. Y está diciendo que el nuevo pacto es mejor porque no presenta ese defecto. Ya nos está guiando en su argumento a pensar, es porque entonces el nuevo pacto sí nos va a ayudar a erradicar nuestro pecado. Dios sí va a erradicar nuestro pecado en el nuevo pacto. El nuevo pacto no puede presentar la misma deficiencia. Él es impecable, no presenta ese defecto. Bueno, si continuamos ahí en el versículo 8, el autor finalmente abre la cita de Jeremías 31. Jeremías 31:31 es el pasaje más famoso que habla del nuevo pacto. Y dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Primero sería importante observar, me encanta esto. Dios dice, estableceré. Es primera persona singular. Yo voy a establecer ese pacto. Y eso es un poco curioso porque si pensamos en un pacto, si pensamos en un acuerdo entre dos personas,
el acuerdo está entre los dos. Sería como que en términos de un acuerdo humano sería, vamos a entrar, vamos a estar de acuerdo. Pues siempre sería plural, las dos partes diciendo, hagamos esto. Pero con los pactos que Dios hace, siempre son de primera persona singular. Yo voy a hacer esto. 9 veces, 9 verbos acá en esta sección y todos de primera persona singular. Yo voy a establecer el pacto, yo les voy a amar, yo voy a hacer estas cosas, yo me encargo de todo, yo haré todo. Y tiene que ser así porque nosotros no podemos aportar nada a nuestra salvación, nosotros no podemos lidiar con nuestro pecado. Ahora, dice, vienen días, dijo Jeremías, vienen días. ¿Qué días? Bueno, los últimos días, los postreros días, es un término, una frase que se repite a menudo en la Biblia y se refiere a la última fase en el plan de Dios. De acuerdo a Hebreos 1:2, ya hemos entrado en esos postreros días. No hay nada más que Dios tiene que hacer antes de la venida de Jesucristo. Hemos entrado en esa última fase, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto ya ha comenzado. Lo curioso, y no tenemos tal vez tiempo para entrar en toda profundidad en eso, pero dice Dios en Jeremías 31 de que Él va a establecer ese pacto con ¿quiénes? O sea, dice allí, estableceré con los gentiles un nuevo pacto. No, dicen que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Es explícito. ¿No? Y yo entiendo que esto significa de que Dios un día va a cumplir esto con los judíos. Romanos 11:26 habla de esto, de que al final de la gran tribulación, cuando Dios limpia el pueblo de Israel, matando a la gran mayoría de los judíos, que al final de este terrible tiempo de juicio, todos los judíos que quedan con vida creerán en Jesús y entrarán vivos en el reino que Dios los prometió acá y en otros lugares del Antiguo Testamento. Es una linda promesa. Y esto será importante cuando seguimos leyendo, recordarnos de que originalmente Dios está prometiendo este pacto con la casa de Israel. O sea, es cierto que ahora Dios nos ha injertado, de que nosotros como gentiles ahora participamos en todas esas promesas, de que somos el pueblo de Dios. Y el Antiguo Testamento habló de esto. Recuerden que desde Génesis 12:3, Dios dijo a Abraham de que por medio de su simiente todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. Hay pasajes como Isaías 49:6 que dice lo siguiente. El Padre está hablando a su Hijo, el Mesías, y dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Judá y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces el Padre está hablando del Hijo y dice, mi Hijo, sería muy poco solamente salvar a Israel. O sea, mi plan es que tú seas el Salvador de todo el mundo. Entonces, es cierto de que los gentiles hemos entrado en el nuevo pacto, pero por eso no debemos pensar de que Dios ha rechazado al pueblo de Israel. Dios va a ser fiel a todas sus promesas, ¿no? Está disciplinando a los judíos en este momento. La inclusión de los gentiles está provocándolos a celos, de acuerdo a Romanos 11. Pero el propósito de todo esto es para que un día, Romanos 11:26, todo Israel será salvo, ¿no? Y es importante porque nos va a ayudar a interpretar algunas frases más adelante, que veamos de que este pacto se dirigió hacia el pueblo de Israel. Bueno, continúa el versículo 9 diciendo de que el nuevo pacto no será, dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El nuevo pacto no será como el antiguo, será diferente, ¿no? No como el pacto que hice con ellos cuando los sacó de Egipto.
Y entonces otra vez nos preguntamos en qué sentido será diferente, en qué manera será diferente. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es que una y otra vez como que está diciendo, bueno, el nuevo va a ser diferente, no va a presentar los defectos del antiguo pacto. Y luego cuando explica el defecto era, ellos, los israelitas, no permanecieron en mi pacto. El problema no está con el pacto, el problema está con los israelitas, que no eran capaces, no tenían la habilidad ni la capacidad de guardar el pacto, ¿no? Entonces, otra vez, el defecto del antiguo pacto era de que no fue diseñado para erradicar el pecado de Israel, así que Israel siempre desobedecía. Entonces Dios dice, en base a la rebelión de Israel, yo me desentendí de ellos. Eso fue una palabra nueva para mí, no sé, de ustedes, desentender. Pero la palabra en original habla de abandonar algo, de dejar algo. Y Dios está explicando, ¿no?, de que Dios dejó de cuidar a Israel, abandonó a Israel porque ellos rompieron el pacto. Y otra vez es lindo pensar en esto porque el autor está haciendo un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, diciendo que el nuevo pacto no presenta los defectos del antiguo. Y el defecto del antiguo era de que, dado a la pecaminosidad de Israel, Dios tuvo que desechar o dejar de cuidar a Israel. Si el nuevo pacto no presenta ese defecto, es porque Dios jamás puede abandonar a una persona que está dentro del nuevo pacto. ¿Sí me explico? Si el nuevo pacto soluciona el defecto del antiguo pacto, y el defecto del antiguo pacto era de que no lidió con el pecado de Israel, y por lo tanto Dios los abandonó, el nuevo pacto no puede hacer lo mismo. Tiene que solucionar ese problema. Tiene que solucionar nuestro pecado para que Dios jamás nos abandone, ¿no? Entonces, el autor de Hebreos, Jeremías, nos tienen en espera cómo es de que el nuevo pacto va a solucionar ese defecto del antiguo pacto. Así que llegamos a nuestro tercer punto. La tercera razón de por qué el nuevo pacto es mejor, porque el nuevo pacto es interno. Interno. Vean ahí el versículo 10. Que dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Una nota interesante, en el versículo 8 dijo, con la casa de Judá y la casa de Israel, y en este caso ahora, ese es el pacto que haré con la casa de Israel. El punto es de que el pueblo de Dios ya no está dividido entre las tribus del sur y las tribus del norte. Ahora hay unión y unidad entre el pueblo de Dios. Y luego nos da la promesa en sí, ahí a la mitad del versículo 10. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Yo creo que para un judío en los tiempos de Jeremías, esa frase, pondré mis leyes en su mente, hubiera sido un concepto maravilloso y tal vez un poco confuso, ¿no? El antiguo pacto fue escrito sobre tablas de piedra, o sea, eran leyes externas que ellos no podían obedecer. Pero en el nuevo pacto Dios escribe su ley dentro del hombre, en su mente y sobre su corazón. Es maravilloso. Ya leímos en la lectura bíblica 2 Corintios 3, donde Pablo habla de esa misma comparación, ¿no? Y dice, mira, si la ley escrita sobre piedras vino con gloria, cuanto mayor gloria será cuando Dios escribe su ley sobre el corazón, ¿no? Mucho más glorioso. De hecho, termina ese capítulo en el versículo 18 diciendo de que el Espíritu nos va a transformar paulatinamente hacia la gloria de Cristo para que compartamos la santidad de Dios.
Entonces esto ahora sí es la solución, ¿no? Si el defecto del antiguo pacto fue de que no lidió con la tendencia pecaminosa de Israel, la solución es la santificación. La santificación. Dios poco a poco está cambiándonos en el hombre interior para que seamos más y más como Cristo. Y Él va a terminar esa obra un día para que nosotros lleguemos a ser semejantes a Cristo en todo. Esto es una maravillosa promesa. Una promesa mucho mejor que la promesa del antiguo pacto, que dado a nuestra pecaminosidad solamente mataba a la gente. O sea, obedezcas y vivirás, pero si no puedes,